Muy bien, ¿cómo están? Venimos con este video para recordar un poquito de lo que es sal, ¿sí? Yo en la cartilla que ustedes tienen, dice, denomina sales a los compuestos que resultan de sustituir total o parcialmente a los hidrógenos. ¿Quién es el hidrógeno? Es el carácter ácido, ¿sí? De un ácido por uno o más metales. Esto tiene que ver porque habíamos visto que habían sales neutras, sales ácidas, sales básicas y sales mixtas, ¿sí? Y solamente habíamos quedado en que vamos a ver sales neutras. Así que si os reordenamos un poquito es sustituir totalmente los hidrógenos, o sea, el carácter ácido de un ácido, por un metal, ¿sí? Así quedaría. Y después lo que hemos visto, que la sal es la unión del catión y del anión con sus respectivas cargas. Es decir, toda sal, toda sal contiene el catión y el anión con sus respectivas cargas donde hace un intercambio. En ese intercambio es donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Sobre estos iones. Por ahí me han preguntado mucho si puedo escribir primero el anión y después el catión. Nosotros venimos escribiendo el catión primero y después el anión y hacemos el cruce de cargas, ¿sí? No hay problema si el anión se escribe primero y después el catión o al revés. Lo único que hay que tener en cuenta es que el cruce de las cargas se respete, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, vamos a ver un pequeño resumen sobre los cationes y los aniones. Vamos a ver la parte de los no metales, que forman parte de los aniones, ¿sí? Los no metales no son los aniones. Y para esto habíamos visto una frase en el pizarrón que se llama: el pico del pato es hermoso y bonito, ¿sí? Bien. ¿Para quién es esta frase? Únicamente para los compuestos oxigenados, ¿sí? Entonces, cuando veíamos que los compuestos que el ácido era oxigenado, veíamos que tenía un compuesto ternario, ¿sí? Donde tenía el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Bien, volvemos a repasar un poquito. Cuando tenía cuatro valencias, donde me fijaba, cuando tenía cuatro valencias era para la menor hipo oso, ico, y para la más grande per, ico, ¿sí? Cuando había tres valencias, fíjese que lo coloco acá en color verde, para la menor es hipo oso, para la del medio oso y para la más grande ico. Y cuando hay dos valencias, para la menor es oso y para la mayor es ico, y cuando hay una sola valencia se llama como el no metal, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros veamos que el cambio es icoporato, porque solamente van a cambiar las terminaciones, es decir, si es hipo-oso, la terminación es ito, va a seguir el hipo y la terminación será ito, ¿sí? Entonces, cada vez que veamos que la terminación está cambiada en ato y en ito, es un anión oxigenado, es decir, anteriormente era un ácido oxigenado, era un compuesto ternario. ¿Estamos de acuerdo? Diferente es cuando teníamos un ácido que terminaba en hídrico. Cuando terminaba en hídrico, solamente era la menor valencia y en negativo. Lo vamos a subrayar en negativo. Y acá es donde cambiaba hídrico por uro, ¿sí? Es un compuesto no oxigenado y es binario cuando es un ácido. Entonces vemos acá que está formado por el hidrógeno y el no metal y la valencia en negativo, que es la menor. ¿Está? Entonces podemos ir así, de la valencia a darle el nombre y podemos ir hacia atrás. Bien, vamos a ver los metales, forman parte de los cationes, en realidad son los cationes,
son los cationes, no cambian las terminaciones, ¿sí? Nos fijamos directamente en los estados de oxidación que van a ser positivos, en cambio los aniones son negativos, de la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Entonces, ICO para la mayor, OSO para la menor, y si tenía una sola valencia era el nombre del metal. Para la tradicional, recordemos que en algunos casos, algunos metales, teníamos que recurrir al latín. En el caso del hierro, ¿se acuerda? Ferrum, hierro, hierro más 3 es férrico, hierro más 2, ferroso. Y el símbolo del catión es el metal con el más la carga que le esté representando, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este pequeño resumen. Ahora vamos a ver un poquito sobre cómo resolver un ejercicio. Entonces ponemos acá, vamos a cambiar la letra porque no me gusta. Bien. Entonces resolvemos. Tenemos tres formas de resolver. Vamos a hacer una ecuación de formación de sal binaria y ternaria, ¿sí? Bien, vamos a hacer una binaria. Recordemos que la ecuación de formación de una sal es una base, es decir, un hidróxido más un ácido. Eso nos va a dar siempre una sal más agua. Ahora todo va a depender del ácido. Si el ácido es no oxigenado, va a ser una sal binaria. Si el ácido es oxigenado, es una sal ternaria. Vamos a comenzar con la sal binaria. Entonces vamos a tener el hidróxido de sodio. Recordemos que todos los hidróxidos tienen el grupo funcional OH entre paréntesis, más el ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta quién es cada uno? Bueno, primero, en su mapa conceptual tiene que tener esto que es un compuesto ternario, tiene el grupo oxidrilo entre paréntesis, es un hidróxido, ¿sí? Otra característica es, ¿dónde veo la carga o la valencia del metal? Veo lo que dice acá, abajo del paréntesis del OH. En este caso hay uno, o sea, no hay nada escrito, pero se entiende que hay uno solo. Si nosotros vemos, como dice lo que hemos puesto arriba, los cationes nos tenemos que fijar en, la carga. Fíjense en acá, sodio, sodio más 1, ¿sí? Coincide con la teoría, disculpe que se mueva la cámara, coincide en que la carga de este catión va a ser, y lo vamos a escribir con un color diferente. Entonces vamos a poner Na, y le vamos a poner su carga de más 1, ¿sí? Bien. Y el OH, recordemos, no nos interesaba que era el anión, no nos interesa dónde se va por ahora. Vamos a ver cómo se disocia este ácido, ¿sí? Se va todo el hidrógeno y me queda el cloro. Pero este es un anión. Habíamos visto anteriormente que era, si terminaba en hídrico, era la menor en la valencia menos 1. ¿Dónde tengo que ir a ver a la tabla periódica la menor en negativo? Nos fijamos acá, fíjense. En la tabla periódica acá me está diciendo que menos 1 es su estado de oxidación cuando es un hidrácido, ¿sí? Entonces su carga va a ser de menos 1. Bien.
menos 1. Le ponemos otro color para que se entienda. Bien. Pasamos al otro lado, lo pasamos el catión, les dije que era indistinto, ¿sí? Y pasamos el anión, lo tenemos que escribir todos juntos, ¿sí? Bien, este 1 pasa como subíndice, del anión, y este 1 pasa como subíndice del catión. Claro, desaparecen las cargas y vamos a decir, veníamos diciendo que el 1 no se escribe tal cual. El 1 no se escribe y va a quedar así, pero para que se entienda un poquito que de dónde va a venir que hacen realmente intercambio de cargas, ¿sí? Entonces, más, ¿quién habíamos dicho? Teóricamente el agua. Bien, acá es donde vemos a dónde se fue, a dónde se va ese hidrógeno y ese oxidrilo. Si nosotros vemos acá, este oxidrilo, lo coloco acá, y con este hidrógeno se van a ir a formar agua. Fíjense, tenemos un hidrógeno del oxidrilo y un hidrógeno del ácido más el oxígeno del oxidrilo me van a formar agua. ¿Sí? Bien, ¿cómo se llamaba este catión? Catión sodio. ¿Cómo se llamaba este anión? Recordemos, volvemos acá. Terminaba en hídrico y su anión va a llamar terminación uro. Entonces va a ser cloruro. ¿Cómo se va a llamar este anión? Esta sal se va a llamar cloruro. Vamos a cambiar el nombre de sodio. ¿Sí? Cloruro de sodio. Estoy nombrando para que vean ahí el anión y el catión. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, bueno, ¿puedo llamarlo sodio cloruro? No hay problema. No hay problema, pero suena más lindo cloruro de sodio. Esto sería un caso de sal binaria. ¿Quién es el cloruro de sodio? Yo creo que hasta esta altura ya sabemos todos que es la sal de mesa, ¿no? Vamos a hacer una sal ternaria. Bien. Vamos a tener una ecuación de formación donde esto es la sal, esta molécula es la sal, ¿sí? Esa es la fórmula molecular del cloruro de sodio, ¿sí? Vamos a ver otra sal ternaria, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, hidróxido cúprico, hidróxido cúprico, más ácido sulfúrico. Muy bien. Como hemos dicho que son sales neutras, se va todo el hidrógeno acá. Bien, veamos cómo se disocia este, cómo se disocian estos compuestos. Entonces vamos a continuar con el naranja. Vamos a poner cobre. Cobre más 2. Fíjense, vemos que al final del oxidrilo tenemos el 2 y ahí sabíamos la valencia del del metal. Entonces, cobre más 2 es catión cúprico. ¿Sí? Bien, ¿cómo se disocia este ácido? Se van los dos hidrógenos. Los dos hidrógenos se me van. Entonces queda entre paréntesis el azufre, el oxígeno. Repito tal cual lo que está ahí.
No inventa absolutamente nada. ¿Con qué carga? Con la carga -2, porque coincide justamente que se me van dos hidrógenos. Bueno, ¿cómo es eso? No me acuerdo. Bien, siempre vamos a recurrir a los estados de oxidación, chicos. No hay de otra forma. Entonces, el hidrógeno ya sabíamos que era +1. Suponete que el azufre no lo sabemos, pero sí sabemos que el oxígeno es -2. Recordemos que acá arriba tenemos que llegar a 0. Entonces, 2, este 2 del hidrógeno por +1 es +2. Bien. 4 del oxígeno por -2 es -8. Recordemos que al ser una molécula neutra tiene que llegar a 0. Bien. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 0? Me hace falta un +6. ¿Sí? Entonces, el azufre está actuando con +6. Con +6. Voy a ver, siempre tengo que trabajar con mi tabla periódica. Voy con mi tabla periódica y pongo azufre. Fíjense, tenemos +2, +4 y +6. Muy bien, está actuando con la mayor de 3. Si está actuando con la mayor de 3, ¿qué tengo que hacer? Nomenclatura. Si está actuando con la mayor de 3, su terminación va a ser en ico. Y cuando sea un anión, de ico va a saltar a ato. Recordemos que este es el azufre, se va a nombrar en latín. Entonces se llama ácido sulfúrico y el anión se llama sulfato. ¿Qué hago? Paso el catión, paso el anión, tal cual. Respeto las cargas, respeto todo. No hago absolutamente nada diferente para formar una sala. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Este 2 del cobre se iba como subíndice y este 2 del anión se va como subíndice del catión. ¿Sí? Y recordemos esta reglita matemática, ¿no? Si los subíndices que estamos intercambiando, en este caso que son cargas, son iguales o son pares, se suprimían. En este caso, 2 se suprime con 2 y me va a quedar 1 y 1 y recordemos que nos escribe el 2, el 1, ¿sí? ¿Cómo me quedaría nombre a esto? Bien. Tal cual como se llama el anión. ¿Cómo se llamaba el anión? Sulfato. Sulfato. ¿De quién? Sulfato cúprico. Cúprico. Fíjense en que no estoy cambiando absolutamente nada de lo que ya habíamos visto. ¿Más quién? Más H2O. No hay tanta ciencia en esto, fíjense. ¿Qué nos interesa de esto? Es conocer la sal, ¿sí? Y lo pongo acá. Entonces acá vemos cómo es un compuesto binario, una sal binaria, la fórmula molecular de una sal binaria, y la fórmula molecular de una sal ternaria. La binaria es sin oxígeno y la ternaria es con oxígeno. Vemos que se cumple lo que habíamos expuesto acá arriba, ¿sí? Bien, esto sería una ecuación de formación. Es aplicar la teoría. ¿Cómo se forma una sal? Es una base, un hidróxido más un ácido. Puede ser un ácido más una base, cualquiera de las dos, mientras, como les dije, respetemos la fórmula molecular de la sal intercambiando las cargas de cada uno. ¿Sí? Bien.
Voy acá y vamos a seguir resolviendo ejercicios y eh, colocar la fórmula molecular de los siguientes nombres y además indicar qué tipo de sal es. Muy bien, vamos a hacer 4 como para tener en cuenta. Esta sería la opción 3. Ah, bien. Pongamos. Ah, pongamos iodato de potasio. Iodato de potasio. ¿Por qué me está marcando el olor? Iodato, recordemos que es lo mismo. Muy bien. Iodato de potasio. Ya por las claras me estoy dando cuenta de qué cosa. De que esto es el catión, ¿sí? Y el iodato viene a ser el anión. Muy bien. Dice terminación ato. Ato. Si es ato, fíjense, es ato, es un compuesto oxigenado. Es un anión oxigenado y provenía de un ácido oxigenado. Fíjense para tener en cuenta esta, ¿cómo lo vamos a ver? Bien, iodato. Si bien terminación ato quiere decir que antes era ico. Y voy a ver, no es perico, dice iodato. Viene de iódico. O sea que es la tercera. Para ver eso, siempre, como vengo diciéndoles, voy a ir a mi tabla periódica, voy a buscar el yodo, oh, casualidad, ¿qué cosa? El yodo tiene más 1, más 3, más 5, más 7, y me dice que está actuando con la tercera, o sea, con más 5. Fíjense en la simplicidad de lo que me está diciendo. Muy bien. Ya sabemos que el potasio, y ustedes lo van a ver, potasio es carga más 1. Muy bien. Y el iodato. Bueno, si no me acuerdo cómo era el iodato, tengo que formar el ácido yódico para, para saber cuánto es el anión, porque recordemos que la forma de la sal es el anión y el catión. Ya el catión ya lo sabemos que es lo más fácil que hay. El yodato, el yódico vendría a ser, es lo complicado. Entonces la fórmula general sería hidrógeno, vendría el yodo y vendría el oxígeno. ¿Qué sabemos, como lo he colocado acá, qué sabemos que siempre, siempre, con un compuesto oxigenado, y aparte el hidrógeno siempre va a tener esta oxidación más 1, el no metal va a tener esta oxidación positivo y el oxígeno con menos 2. Por eso vamos lo seguro. Entonces, más 1, más 1, ya sabíamos qué cosa, que el yodo estaba actuando con más 5. ¿De dónde lo saqué? De la nomenclatura, ¿sí? Y el oxígeno está actuando con menos 2. Bien, tengo que poner subíndices ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar siempre, siempre empiezo con el oxígeno. Fíjense, tengo 6 positivos de este lado, es decir, tengo que equilibrar con lo negativo, ¿sí? Y si coloco un 2, 2 por menos 2 menos 4, no llego. Si coloco un 3 acá, me va a quedar el equilibrado, ¿sí? Bien, ¿cómo sería el anión? ¿Cómo sería la disociación? Recordemos que se me va el hidrógeno y me queda tal cual. Y, yodo, oxígeno 3, cierro paréntesis y la carga que es menos 1. Muy bien, ya tenemos el anión yodato o yodato, cualquiera de los dos, ¿sí? Y
voy a formar la sal, la fórmula molecular. No confundir que es la sal más el agua, ¿no? Es la fórmula molecular. Recordemos que hacen un cruce, este uno de acá del potasio se me va, como subíndice, y este uno del anión se me va como subíndice del catión, pero recordemos que el uno y el uno no se escribe, por lo tanto la sal me quedaría potasio, yodo, oxígeno 3. Y ahí tenemos el iodato de potasio. ¿Sí? Fíjense en lo sencillo que hemos hecho todo. ¿Vamos a hacer otra? Bien. Pongámosle cloruro férrico. Bien. ¿Qué puedo decir sobre esto? Cloruro férrico. Bien, puedo decir que el férrico es el catión, fíjense, es el catión, y automáticamente ya lo coloco hierro. ¿Con qué estado de oxidación? Y con la mayor. Fíjense que se cumple lo que estábamos diciendo de que los cationes no cambiaban la terminación. Y fíjense, acá tenemos hierro, más 2 y más 3. Muy bien, está actuando con más 3. Y entonces ponemos su carga, más 3. Muy bien. Cloruro, uro. Bien, voy a mi machete, cloruro, uro, venía de hídrico, venía que el no metal tiene la menor valencia y negativo. Para eso, ¿qué hacía? Me iba a la tabla periódica, iba al cloro, y veo acá el cloro que tiene menos 1 o 1 en la menor en negativo. ¿Sí? Entonces, vuelvo, y en la menor en negativo, esta es sencilla porque es un compuesto no oxigenado, y directamente, como ya había identificado que esto era el anión, acá identifico que va Cl, cierro paréntesis, menos 1. ¿Sí? Es realmente sencillísimo porque nos lleva oxígeno. Que habíamos dicho que hace un intercambio de cargas. Este 3, que es del hierro, se va como subíndice del cloro. Disculpen que esté así, pero... Y el 1 se me va como subíndice del hierro, nada más que habíamos visto que los 1 no se escribían. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Hierro, cloro, 3. Cloruro férrico. ¿Sí? Y así con las demás. Habíamos dicho que íbamos a hacer 4, pero como que el tiempo del Zoom me está marcando. Bien. Ah, y tenía que indicar qué tipo de sal es. Eso. Es una sal neutra, porque solamente íbamos a ver las neutras, tengo que indicar que es neutra. Sal neutra oxigenada ternaria. ¿Sí? Y acá voy a poner sal neutra no oxigenada binaria. Creo que acá vemos la diferencia entre una sal oxigenada de una sal no oxigenada. La sal oxigenada lleva un pasito más, es un poquito más complejo con respecto a la sal no oxigenada, ¿sí? Bien, acá yo les daba el nombre. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy el compuesto y me tienen que dar el nombre? ¿Sí? Entonces acá va a ser colocar el nombre de la sal
e indicar qué tipo de sal es. Muy bien. Voy a colocar. Le doy ese compuesto y tenemos que indicar el nombre. Bien. Acá tenemos que trabajar con el estado de oxidación. ¿Sí? Sí o sí. Ya identifico qué cosa. Que está acá, tenemos la presencia sí o sí del catión. Del catión. Bien. Voy a la tabla y empiezo a buscar el calcio. Y el calcio está acá. El calcio únicamente tiene más 2. Bien, vuelvo. Es decir, va a terminar con de calcio. Va a terminar. Bien, identifico qué cosa. Que esto es el anión. Identifico que es el anión. Bueno, ¿qué pasó acá? Porque el 2 del calcio tendría que estar aquí, acá, en este paréntesis, y no está en este paréntesis. ¿Qué quiere decir que fue suprimido? ¿Sí? Que fue suprimido. ¿Por qué? Porque el 2 del calcio tendría que estar acá, y no está acá. Tendría que haber un 2 proveniente del calcio, y no lo está. ¿Qué quiere decir eso que fue suprimido? Que la carga del anión también era de -2. Muy bien, lo extraigo afuera, y voy a ver cómo se llamaba antes. Muy bien, ya sabemos que la carga es de -2. Muy bien. Ya sabemos que el carbono. ¿Con cuánto estará actuando? No lo sabemos. Como es un anión, la carga me tiene que llegar igual a -2. ¿Sí? Eso es lo que me tiene que dar. Bien, empiezo. Yo no sé nada del carbono, que sí sé que el oxígeno actúa con -2. Entonces, 3 que proviene del oxígeno, 3 por -2 es -6. -6. Para que llegue a -2 me hace falta un +4. Un +4. ¿Sí? Es decir, que el carbono me está actuando con +4. ¿Sí? Me está actuando con +4. Bien, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a la tabla periódica, buscar el carbono, y empiezo a buscar el carbono y llego. Carbono está actuando con +4, es la mayor de 2. Muy bien, voy a mi machete. ¿Qué me dice mi machete? Mi machete dice que cuando hay dos valencias, la menor es oso, y la terminación es ico, y de ico pasaba a ato. Entonces de carbónico pasa a carbonato. Y ya tengo el nombre del anión. Se va a llamar, lo vamos a colocar con calor, carbonato. ¿De quién? De calcio. Carbonato de calcio. ¿Qué tipo de sal es? Bien, es una sal neutra, oxigenada, puedo ver el oxígeno, y ternaria. Muy bien, voy a otra. Muy bien.
¿Qué identifico acá? ¿Qué identifico acá? Que es un compuesto no oxigenado, ¿sí? Una sal no oxigenada, y tenemos acá el catión. Este catión es el plomo, ¿sí? Y estamos formados también por el anión, que el anión es un compuesto, en este caso, no oxigenado, el azufre, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. El azufre, que dice que es un compuesto no oxigenado, ¿sí? Va a terminar en uro. Dice que es la menor valencia en negativo. Muy bien. Voy a dónde? A la tabla periódica y busco el azufre. Fíjense, acá el azufre está actuando con -2. Ese sería el anión, -2. Y, y el plomo. Bien. Recordemos que el catión y el anión hacen un intercambio de cargas. El 2 del azufre se va al plomo. ¿Y el plomo con cuánto estará actuando? Fíjense que acá no hay nada como subíndice. Ese 2 que tendría que provenir del azufre no está. ¿Qué quiere decir? Que fue suprimido. Muy bien, si fue suprimido, ¿cómo lo puedo saber? Siempre, 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 chicos, estado de oxidación. Esta oxidación del azufre, que es el anión en este caso, es -2. 2 por -2 es -4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el plomo está actuando con +4. Muy bien. Voy a ver si existe un plomo +4 y me voy a dar con que sí, existe un plomo +4 y es la mayor de 2. Recordemos que acá abajito teníamos el nombre cuando teníamos que recurrir si era al latín, ¿sí? Plomo, plumbum, entonces sería plúmbico. Bien, ya tenemos que va a terminar en plúmbico y el azufre, que es con la menor, que antes era sulfídrico, ahora es sulfuro. Y fíjense en acá cómo conseguimos el nombre, sulfuro plúmbico. ¿Sí? ¿Qué tipo de sal es esta? Es una sal neutra, no oxigenada, binaria. ¿Está? De esa forma podemos conseguir cualquier nombre, cualquiera. Ya habíamos practicado bastante cómo nombrar a los iones, así que recordemos que la química es, no importa si vos no practicás, no te va a salir. Vos podés tener la idea y se puede ver en la evaluación, cuando alguien tiene una idea, quiere decir que el proceso todavía no lo asentó porque no practica. Y que les llegue a través de la práctica. Nos vemos en otro video.